Ayer se produjo en Madrid, en el marco de la huelga general que se convocó, una de las manifestaciones más importantes que ha habido, por lo menos en este año, y una manifestación cívica, una manifestación de protesta, una manifestación que convocó a cientos de miles, y digo cientos de miles y no exagero, de madrileños y madrileñas que manifestaron su repulsa, su odio, su rabia, su indignación por la situación que están viviendo, la situación económica, la situación de precariedad, la situación de recortes. Nosotros pensamos que una imagen hace muchísimo más que 1000 palabras, aunque esto sea un tópico y me lo podría haber ahorrado, pero es que nunca mejor, teniendo en cuenta la negación con la que nos hemos levantado esta mañana en según qué medios de comunicación, en según qué editoriales, queremos mostraros a vosotros, queremos poner sobre la mesa con esas imágenes lo que significó la manifestación de ayer. Os dejamos con el vídeo. Como veis, esto fue lo que pasó ayer, lo que para algunos no pasó ayer en Madrid, pero la lucha continúa. Hoy es el día siguiente de aquello, los conflictos siguen, los problemas siguen y los protagonistas de esos conflictos y de esos problemas siguen. Y hoy hemos traído aquí a una persona que nos va a contar y nos va a relatar un conflicto concreto que hay con relación a uno de los servicios públicos, iba a decir, y lo pongo entre comillas, que es el de recogida de basuras. Tenemos con nosotros a Félix Carrión, que es trabajador de recogida de basuras del Ayuntamiento de Madrid, y digo esto y lo entrecomillo otra vez, ahora nos explicará el por qué, es de Comisiones Obreras. Y bueno, Félix, pues coméntanos el conflicto que tenéis. Bueno, pues el conflicto que le planteamos al Ayuntamiento de Madrid en este caso, a pesar de ser trabajadores de FCC, viene determinado básicamente porque el pliego de condiciones, la salida del pliego de condiciones que plantea el Ayuntamiento de Madrid, pues ni siquiera llega a cubrir el total del gasto de la plantilla que actualmente tenemos. O sea, ni siquiera ese gasto. Estamos hablando de un recorte en todos los servicios en torno al 50% sobre el actual pliego, sobre la actual plantilla, sobre lo que actualmente tenemos. Por eso básicamente se inicia esta huelga que comprende el día 17, 18 y 19, es decir, esta semana. Ya te digo, principalmente lo que tratamos es de hacerle cambiar al ayuntamiento de idea, tratar de que haya algún modificado, algún replanteamiento en estos pliegos de condiciones que nosotros consideramos no abusivos, sino... Bueno, no hay precedente. Es lo que te quiero preguntar, con los pliegos de condiciones y las condiciones que os está planteando ahora el Ayuntamiento, ¿cómo quedaría el servicio de recogida de basuras? Bueno, pues, de aplicarse el plan que tienen previsto. Bueno, pues en principio el pliego tal y como el pliego lo que viene a decir es que la recogida de basura no va a ser como actualmente la conocemos, sino que se va a una recogida de basura de 6 días en semana, es decir, se recogerá la basura de lunes a sábado. Con lo que actualmente hay una recogida 365 días al año, va a haber una merma en el servicio, una merma en la calidad al ciudadano, porque estamos hablando de que se va a recortar en más de 60 días.
la recogida de basura como tal. Se dejaría de recoger todos los domingos del año y los festivos. Entonces, haciendo la suma, nos vamos por encima de los 60 días menos de servicio al ciudadano, cuando yo creo que de todos he sabido que este ayuntamiento impuso una tasa de basura que ahora se jacta decir que va a recortar en alrededor del 12%. Bueno, nosotros entendemos que el recorte que se plantea a los trabajadores de la empresa, a los trabajadores del servicio, está muy por encima del planteamiento de recorte al ciudadano y, por supuesto, la merma en el servicio, la calidad, absolutamente todo, como no puede ser de otra manera, va a descender. Lógicamente, con un recorte tan salvaje, la calidad del servicio va a bajar, no puede ser de otra manera. Bien. Te comentaba antes yo lo de entrecomillaba aquello de lo del Ayuntamiento de Madrid, y es porque vosotros no trabajáis directo, no sois trabajadores públicos como tal, o sea, vosotros estáis trabajando para una subcontrata que da su servicio al Ayuntamiento de Madrid. Sí. ¿Esto no encarece más todavía el servicio? Bueno, puede ser que encarezca más todavía el servicio. Entiendo que la recogida de basuras de Madrid lleva externalizada alrededor de 50 años, o sea, no es algo que venga de ahora, siempre se ha llevado por una empresa privada. Y entendemos que encarecerá más el servicio, porque al final, si el ayuntamiento fuera quien cubre el servicio, el intermediario no lo ahorraríamos, ¿no? Por eso lo digo. Eso es lo que parece un poco, o podría parecer un poco... de perogrullo, sí. Un poco lógico, ¿no? Es lo que se preguntará al ciudadano, suponemos. Bien. Otra cosa, ¿cómo tenéis plantado vosotros lo que es la semana, estos 3 días de conflicto? ¿Qué tenéis pensado hacer? Lo que no me podéis decir, porque sea secreto, obviamente no lo digáis, no le vayamos a dar a doña Ana ese terrible disgusto y se tenga que volver al spa otra vez a relajarse, ¿no? Sí, verdad, es sorprendente lo de nuestra alcaldesa. Bueno, pues lo que tenemos pensado para esta huelga, o lo que, por supuesto, vamos a hacer una huelga muy de concienciación al ciudadano. Tenemos una concentración el día 19 en la puerta del ayuntamiento, estamos moviéndonos con las asociaciones de vecinos, con los partidos de la oposición, con todo el mundo, como comprenderéis, pues sobre todo un poco por lo que te digo, porque esto afecta a los trabajadores de la recogida de Madrid, que en la gran mayoría somos ciudadanos, tributamos en este ayuntamiento, pero va a afectar a todas las personas que tributamos en Madrid. Entonces, bueno, que todos los ciudadanos sepan, ahí va nuestra labor, ¿no? En eso queremos enfocar la labor de estos 3 días, en que el ciudadano sea consciente de lo que paga y de lo que debe de recibir, de lo que debemos recibir los ciudadanos cuando pagamos los impuestos que pagamos. Entonces, básicamente una labor de altavoz, que se nos escuche, que se sepa lo que está sucediendo en la recogida de basura de Madrid Capital. Esto, bueno, lo que está sucediendo no, lo que puede suceder de aquí al 1 de enero, si hay alguna adjudicataria o para la empresa que pueda resultar adjudicataria de este pliego de condiciones, que no tiene por qué ser la que ahora mismo está, o sí, no lo sabemos. No sabemos quién... O sea, ¿quiere decir eso que vosotros también estáis ahora pendiente de que en enero... de que en enero se renueve ese contrato con la empresa que os tiene contratado a vosotros otra vez? O sea, que estáis pendientes de un hilo, en enero podéis estar todos en la calle. Sí, estamos hablando de que el pliego rebaja hasta tal punto la cantidad económica, que estamos hablando de una bajada incluso superior al 50%. En un servicio como este, donde el personal... las plantillas, no solamente en Madrid, sino en todas las ciudades, el servicio está compuesto básicamente por un 70 o más de un 70% del coste del canon es mano de obra. Evidentemente, si tú tienes que hacer una inversión en maquinaria, el resto es mano de obra. Donde tienes que recortar es en la mano de obra, porque la maquinaria va a ser vigente durante todo el contrato, a priori debería estar durante todo el contrato, y donde tú tienes que hacer el recorte es en personal. Donde en un contrato donde el 70% o más del 70% es personal, pues el recorte va a recaer básicamente en el personal. Dime. Sí, es una pregunta con relación a esto último que has dicho del impacto en los trabajadores. ¿Habéis hecho ya un cálculo más o menos de cuánto se traduce en futuros parados? Sí, hemos hecho un cálculo porque el pliego... ¿Tienes ahí la chuleta? Sí, el pliego dice perfectamente de lo que estamos a lo que soportaría con estas cantidades, sí, con los ratios que ellos plantean. Pues estamos hablando de que actualmente en el servicio de recogidas de la zona periférica, que es la que sale a concurso, estamos hablando de unos 1.200 trabajadores y pasaríamos a estar
en torno a los 700, o sea, hablamos en torno a los 600, perdón, estamos hablando de un descenso del 50% de la plantilla, o sea, 600 alrededor de unos 600 nuevos parados solo en el servicio de recogida, que no solamente el pliego habla de recogida, ojo, el pliego engloba 14 contratos, no solamente el de recogida de residuos sólidos, es decir, no solamente el de recogida domiciliaria, hay 14 contratos en total. Bueno, pero en el de recogida concretamente estamos hablando de un descenso de esa cuantía, de alrededor de esa cuantía, siguiendo siempre los datos que marca el pliego de condiciones, o sea, no nos inventamos nada. El dato de subrogación de la plantilla es muy sencillo. Con los datos que marca el pliego en subrogación de la plantilla que actualmente tenemos y la que en teoría con el cálculo debería de haber, pues estamos hablando de una pérdida en torno al 50% de los puestos de trabajo. O sea, una auténtica barbaridad. Unos 600 personas sí, de uno de los seguramente estemos hablando de un número así. A nosotros nos parece una barbaridad porque más a más, por no entrar en mucho dato, el pliego va a premiar a la empresa que baje ciertos ratios. Por lo tanto, estamos hablando de que esto es un pliego de condiciones público, como todo el mundo sabe, y en el pliego puntúan unas cosas por encima de otras, y cuanto más, o sea, la bajada del precio al tipo, es decir, si el contrato de recogida de basuras para los 8 más 8 años que sale vale 200 euros, pues si tú eres capaz de bajar o bien tus revisiones al IPC o bien tus pretensiones económicas, pues tendrás más puntos. ¿Esto qué quiere decir? Que el ayuntamiento parece que va a premiar las bajadas de las empresas. O sea, no estaríamos hablando de estos números, sino que podríamos hablar incluso de algo mucho más sangrante. Esto no tiene ningún tipo de precedente, esto no tiene ningún precedente. La salida de este pliego de condiciones, no nos hemos encontrado en la Comunidad de Madrid nunca nada con nada similar. O sea, esto no tiene parangón, es una barbaridad. Bien. Nosotros entendemos que una barbaridad. Pero otra pregunta que quiero hacerte es concretamente si ese pliego se consolida y si al final queda ese servicio que es necesario, sobre todo por aquello de que Madrid no es, ni mucho menos, Sevilla la Nueva, que es mucho más grande, ¿no? ¿Cómo va a quedar en todo caso este servicio a la hora de decir, bueno, cómo se van a enfrentar a ese servicio que tienen que dar a la ciudadanía de recoger, si van a quedarse en la mitad y encima, según me estás contando, con posibilidades de que sea mucho peor todavía en función de a ver quién es el que menos ofrece, ¿no? Claro, al final estamos hablando de que el pliego es prácticamente una subasta, porque un pliego de condiciones donde casi todo lo que puntúa son temas económicos, lo que son las cuestiones técnicas prácticamente no puntúan y no entran a ser relevantes. Si hablamos de un pliego económico prácticamente económico, estamos hablando de una subasta, y en una subasta el que más baja es que el que se la lleva. Entonces, de esta barbaridad estamos hablando, y esta barbaridad es la que nos pone el Ayuntamiento de Madrid encima de la mesa. Desde luego, con este escenario, los trabajadores de la recogida de basura no podemos hacer otra cosa que decir que no podemos estar nunca de acuerdo con esto. De acuerdo. Me dijiste al principio que estabais haciendo un contacto con organizaciones sociales, con asociaciones de vecinos, con otros partidos, incluso los partidos de la oposición, vamos, quiero decir. ¿Tenéis también pensado vosotros generalizar la protesta, no circunscribir la protesta simplemente a que son los trabajadores del servicio de basura los que protestan, sino decir, protestamos porque el servicio que se va a dar es al conjunto de los 3,5 millones de madrileños que vivimos aquí, bueno, que viven, yo no vivo aquí en esta ciudad, pero vivo alrededor, que vivimos aquí en Madrid? Sí, estamos hablando de eso. Estamos hablando de que hoy es la recogida de basuras, mañana será la limpieza pública viaria, es decir, los barrenderos, hablando en términos para que todo el mundo conozca, pasado será la jardinería. Claro, nuestra intención, si esto no se modifica, es hacer extensible el conflicto absolutamente a todos los servicios externalizados del ayuntamiento. Sí, saneamiento urbano, jardinería, efectivamente, al final tendremos que hacer extensivo todo esto. Si la pretensión del ayuntamiento, que no le quepa a nadie en ningún lugar a dudas, si la pretensión del Ayuntamiento de Madrid es esquilmar las plantillas de las contratas, de todas las contratas externalizadas, nosotros tomaremos medidas y por supuesto, si tenemos que extender el conflicto al resto de los sectores, lo haremos, sin ningún lugar a dudas. Bien, vosotros me imagino que a ese pliego de condiciones habéis tenido una alternativa. Nosotros no podemos plantear una alternativa a este